Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo en la serie Reinforcement Learning y el tema de hoy es Policy Optimization. Y como veis en el título de la presentación, hoy haremos una introducción a este tipo de algoritmos en Reinforcement Learning, que son el fundamento de lo que conocemos y luego veremos más tarde en el curso, en esta serie, que es el Reinforcement Learning para Human Feedback, y de algunos modelos muy conocidos como el GPT, que todos conocemos, de OpenAI, que han usado estas técnicas para hacer el fine tuning de los modelos. Bien, hoy veremos la introducción y veremos una demo también, como solemos hacer, que es la optimización de la policy, de la política, de cómo interactúa el agente en un entorno. Y bueno, en los próximos vídeos veremos ya los algoritmos más complejos, que son los que, digamos, tienen más una utilidad más práctica, ya que los que vimos en la sección anterior de Q-Learning difícilmente son utilizados en la práctica. Es cierto que los que más han tenido, digamos, un uso práctico, como os digo, de hecho, son la base de algunas de las técnicas que hoy día se están utilizando para entrenar los LLMs, pues son estos derivados del Policy Optimization. Hoy veremos lo más básico, que es el algoritmo Reinforce, ¿no? Refuerzo, ¿no? Que es básicamente basado en lo que llaman la simulación de Monte Carlo, o Monte Carlo Simulation, que es algo también bastante maduro y muy usado dentro de la industria, especialmente de la industria financiera. Muy bien, vamos allá. Mi nombre es Juan. Como bien sabéis, soy un ingeniero de sistemas con más de 30 años de experiencia en el sector de la tecnología y los últimos 10 años, bueno, ya 11, dedicados al mundo de la inteligencia artificial y el machine learning. Bueno, vamos a empezar. El poco de recordatorio. Como bien sabéis, esta es la taxonomía de algoritmos que hemos ido viendo. Los diferenciábamos. La primera gran diferencia era si el algoritmo trataba de modelar el entorno, o sea, modelar el entorno o todas las dinámicas del entorno, o si no, ¿no? Entonces, dentro de los que querían lo que llaman Model Based RL, o sea, que se le da un modelo o que intenta aprender un modelo, ¿no? Esto significa que trata de aprender todas las dinámicas, no solo en un entorno. Imaginaros que estamos en un entorno, una ciudad, quieres ir de un punto A al punto B, pues lo que tratan estos modelos, o les das un modelo de cómo funciona la ciudad, todo, ¿no? Desde los coches, las señales, las aperturas de comercios, etcétera. O se la das o intentan aprenderla. En los model free esto no pasa, no quieren saber cómo funcionan todas las dinámicas del entorno, simplemente tratan de o buscar lo que llaman una policy, una política, o una forma de llegar del punto A al punto B, que estos son los algoritmos Policy Optimization. Y luego están los modelos de la otra rama, que llaman Q-Learning. Esto lo que tratan de entender estando en una posición, en una posición, ya sea la inicial, la final o una intermedia, tratan de saber cuál es la acción que más interesa tomar en esa posición, ¿no? En ese estado. Cada uno pues tiene sus pros y sus cons, como os decía al principio. Q-Learning, lo primero, no está o es difícil de aplicar a entornos continuos de acción. Entornos continuos de acción es donde digamos, cuando tú en entornos
entornos variables de acción o entornos variables de estado, ¿no? Entonces, cuando las variables que tratas de modelar son continuas, pues el Q-Learning es difícil de aplicar porque, digamos, está diseñado o se diseñó para entornos de estado y de acción discretos. Luego, con la de el distributional, las redes distribucionales en las que generábamos distribuciones y el uso de neural networks se han podido adaptar, pero en principio no están diseñados para eso. Y luego, además, el Q-Learning, pues digamos que hace expectativas de lo que es todo el camino que va desde un inicio a un final, ¿no? O de todo lo que se llama en Reinforcement Learning el episodio, y estas expectativas las utilizan para decidir, ¿no? Si un estado es bueno o es malo, con lo cual pues digamos que tienen una visibilidad más estrecha, ¿no? Esto eh, ¿qué significa? Que el camino que vamos a utilizar en el ejemplo que os estoy dando, quiero ir del punto A al punto B en una ciudad, o sea, esa trayectoria o esa policy, esa forma de ir del punto A al punto B, tú no la aprendes, sino que la derivas de cada una de las decisiones que has ido tomando o que aprende a tomar el modelo en cada uno de esos estados. O sea, la policy es implícita, derivada de los estados que vas aprendiendo. En cambio, en los algoritmos de Policy Optimization lo que estás aprendiendo es la policy en sí, ¿no? Con lo cual la policy es explícita, ¿no? En los algoritmos de Q-Learning aprendes qué estado es el mejor o qué acción es la mejor a tomar en ese estado, y en la policy lo que haces es aprender, como os digo, la policy. Dentro de los algoritmos de policy veremos hoy el más sencillo, el que es digamos, el fundacional, como era el Q-Learning en la variante de Q-Learning, y luego en un vídeo posterior veremos ya las variantes más complejas. Estos algoritmos que veis, el A2C, el Actor Critic, el Actor Critic distribuido, el PPO, este algoritmo, aunque no lo hayáis visto, lo estáis usando seguramente sin saberlo, que es el algoritmo que se utilizó y que utilizan con alguna mejora muchos LLMs para hacer el fine tuning, ¿no? Y para, digamos, optimizarlos. De hecho, los GPT de la serie, los modelos de OpenAI usan PPO y TRPO, que es una variante. Y luego teníamos los modelos híbridos que tratan de tomar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Bien. Todo el tema de Reinforcement Learning, como sabéis, está basado en el Markov Decision Process, que es, bueno, pues un agente, tiene una serie de componentes, el agente, el entorno, y un agente, al final, pues, mientras está interactuando con el entorno, pues digamos que está en un estado, puede ser el estado inicial, un estado intermedio, un estado final, y mientras interactúa con el entorno, pues toma una acción, y esa acción pues tiene unas consecuencias. Las consecuencias son pues que pasa del estado 1 al estado, o del estado A al estado B, o del estado T, como veis aquí, al estado T+1, y hay una recompensa que puede ser positiva o negativa. O sea, disculpad. Con lo cual, hay una serie, digamos, de componentes dentro, que es el estado, la acción y la recompensa. Hay unas dinámicas, que es pasar pues del estado 1 al estado 2 después de que tomas una acción, y luego hay lo que llaman un
descuento, un factor de descuento, por lo cual valoramos más las recompensas inmediatas que las recompensas futuras. O sea, como normalmente tú lo que materializas es digamos, si estás en una posición, pasas a la siguiente, bueno, puedes tener una expectativa de llegar pronto o de llegar más tarde, ¿no? Pero lo que digamos siente el algoritmo, lo que materializa es lo que pasa en el siguiente paso, ¿no? Entonces, puedes tener una expectativa de que vas a hacer, de que vas a ganar una recompensa en 2 o 3 o 5 o 25 pasos más adelante, pero lo que cuenta, lo que tiene que tener más peso es lo que pasa en en el paso siguiente, ¿no? Entonces, esto es lo que llaman el factor de descuento, ¿no? O sea, conforme eh, todo el reinforcement learning está basado y el marco decision process está basado en las expectativas de ganancia a futuro, ¿no? De ganancia, la ganancia pues una ganancia positiva, que ganas más dinero, por ejemplo, o que tardas menos tiempo, o sea, que ganas tiempo, llegar de un punto A al punto B, o que simplemente una ganancia de que sobrevives más, ¿no? En un juego, por ejemplo, ¿no? Pero claro, lo dicho, esto, la ganancia, conforme, digamos, se avanza en el futuro, o sea, son más pasos a un futuro más lejano, pues tiene menos influencia en el siguiente paso, en el paso este que estás dando, ¿no? Con lo cual tienen un peso inferior. Luego también hay que tener en cuenta el entorno donde estás moviendo. Hay entornos que no tienen un horizonte finito para el descuento, son eh, en- imaginaros un problema continuo en el que, digamos, lo único que tienes que hacer es mantener, como por ejemplo la conducción de un coche hasta que no para, pues esto, digamos, tú no sabes, la gente no sabe per se cuándo va a parar o cuándo se le va a indicar parar, o por ejemplo un juego, como estábamos diciendo, de que solo tienes que hacer mantenerte y ganar cuantos más puntos mejor, ¿no? Entonces, ahí no hay un horizonte finito, digamos, en el cual puedas esto. Entonces, las recompensas se toman a un largo paso, ¿no? Normalmente lo que se hace aquí es cortar a un punto, aunque sea lejano, de número de pasos, porque si no el problema es, digamos, infinito, ¿no? Puedes tener un infinito número de pasos hasta que llegas al final. Hay otros entornos en los que hay un número finito de, de, de pasos, con lo cual ahí tienes una limitación. Por eso veréis que cuando interactuamos con los entornos hay dos variables, una que te dice si has llegado al objetivo y otra dice que si has llegado al, al número máximo de pasos que estableces para que, digamos, haya un valor que, digamos, te pueda dar una retroalimentación positiva o negativa de si el camino que estás llegando estás en el buen camino o no estás en el buen camino. Bien, lo dicho, esto, todo el Reinforcement Learning se basa en el MDP y la realidad es que cualquiera que sea la definición del programa, del entorno, pues de lo que se trata es de una secuencia de pasos, sea finita o infinita, que te lleva desde un punto inicial a un punto final. El punto final, como os digo, el objetivo puede ser cualquier tipo de ganancia o evitar una pérdida. Esto es como se defina la recompensa en el entorno. Y entonces aquí es otro de los conceptos que ya lo hemos
lo hemos visto desde la introducción, que es lo que es la trayectoria. La trayectoria, que la podemos considerar, pues es una serie de pasos desde un inicio hasta un final. De un inicio a un final o hasta que consideras que, bueno, pues lo que se llama el episodio, la trayectoria, se ha terminado. Esto normalmente en los entornos que estamos viendo, de la librería Gymnasium, pues esto pues, normalmente está limitado a un número de pasos o de steps que llaman, ¿no? Esto luego tiene una asimilación muy sencilla o muy concreta con el entrenamiento de las redes neuronales. Puedes asimilar el episodio a lo que es una epoch y los steps, pues a los steps de training, ¿no? A un proceso en el cual hay un feed forward y una backpropagation en el entrenamiento de una red neuronal. Esto pues es bastante similar y es una de las asimilaciones que se hacen, ¿no? Como os decía, también hay los retornos, ¿no? Como os decía, pues todos los retornos, el aprendizaje de estos agentes se basa pues en una expectativa de retorno, de ganancia, y esa expectativa se calcula pues dándole más peso al retorno inmediato que a las recompensas futuras. Y la, en el caso del Policy Optimization, lo que estamos buscando es encontrar una política que sea aleatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos tratando de crear, pues es en el Policy Optimization, es una distribución de probabilidades sobre las acciones. Esto es, en un entorno, como veremos ahora en un segundo, vamos a conocer, pues, mediante la interacción de la gente con el entorno, qué es lo que le interesa más hacer en una posición en concreto, qué acción tomar. Y esto va a ir creando una distribución de probabilidades de qué es lo que más le interesa hacer en esa posición en concreto, si tomar a la derecha, tomar a la izquierda, ir para adelante, ir para atrás, ¿no? Esto lo va a ir, digamos, depurando, haciendo o optimizando con respecto a la interacción que va haciendo o el entrenamiento que va haciendo de la gente. Y esto lo hace de una vez, cuando el Policy Optimization lo hacemos, digamos, de una vez en concreto. Tratamos de aprender la política en global, y esta política va a ser una distribución de probabilidades sobre las acciones que son pues la acción que tomo en un punto en concreto, en un estado en concreto, o sea, qué probabilidades o sea, hay de tomar la acción A, la acción B, la acción D, la acción D, con respecto a la ganancia que voy obteniendo en el futuro. Lo que tratas de hacer aquí es aprender la trayectoria completa, qué hacer en cada uno de los pasos intermedios, y eso que vas a aprender es esencialmente una distribución de probabilidades sobre las acciones que tomas en cada uno de los pasos de la trayectoria. ¿Qué es ¿A qué ayuda esto? A que haya exploración, a lo que recordaréis de lo que implementábamos en el Q-Learning, la exploración-explotación. Exploración era, si recordáis, aprender, o sea, hacer algo nuevo en el entorno. Al principio, sobre todo, pues bueno, tú no sabes cómo ir del punto A al punto B, pues pruebo, me voy a la derecha, luego me voy a la izquierda, exactamente, pruebas. Eso es lo que llaman exploración. Explotación es, pues cuando ya has hecho varios intentos, pues has aprendido que ir a la derecha en este punto pues no ha sido muy acertado, e ir a la izquierda pues te ha llevado más cerca del objetivo. Pues eso es la exploración. Explotación es
conforme el algoritmo, al final recordar que todo esto del reinforcement learning se basa en prueba y error, ¿no? En analizar que si esa prueba y error que vamos haciendo, pues te genera más ganancia, menos ganancia. Si muchos de vosotros seguramente habéis jugado en juegos, ¿no? Cuando empezáis con un juego nuevo, pues empezáis a probar cosas nuevas hasta que llegáis a la clave de cómo pues o estar más tiempo vivos o cómo podéis pasar de una pantalla a otra. Esto es lo mismo. Al final, un algoritmo, pues eso que estás haciendo tú es exploración, explotación, es exactamente lo mismo. Y aquí, pues digamos que en, en QLearning lo que hacíamos era pues establecer un algoritmo que llamábamos Epsilon Grady, que pues, con una variable aleatoria que ibas decayendo conforme el entrenamiento, pues al principio explorabas mucho, luego explotabas. En el caso de, luego introdujimos las redes, las capas ruidosas para que esto, la red neuronal aprendiera cuándo tenía que explorar o explotar, cuándo le interesaba más explorar o explotar. Y en el tema de Policy Optimization esto va embebido en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que estás aquí haciendo es calcular una distribución de probabilidad sobre la acción que tomar en un caso en concreto. O sea, él al principio tomará, digamos, 50-50 y conforme va entrenando la red en ese paso, pues dice, imagina que tienes, como vamos a ver en el carpool, que tienes dos acciones, mover a la izquierda, mover a la derecha, pues él al principio es tirar una moneda, me voy a la derecha. Va a ir haciendo pasos en una trayectoria. Cuando llegue al final de la trayectoria, esto le habrá dado una recompensa positiva o negativa, hará el cálculo de usando lo que veremos ahora, que es el teorema del Policy Optimization, y le dirá, bueno, pues mira, tomé esta decisión y esto me dio una recompensa de tal tipo, positiva o negativa. Entonces, va a rebalancear esa probabilidad en función de la recompensa que le ha dado el tomar esa acción en ese momento adecuado, ¿no? Con lo cual, de esa manera, va a ir modulando, ¿no?, la exploración-explotación en base a esas probabilidades que va recalculando durante el entrenamiento. Y así hace, en el caso de Policy Optimization, la exploración-explotación, ¿no? Luego, cuando se está haciendo la optimización, aquí vamos a utilizar también gradient ascent o lo negativo del gradient descent, que es lo que utilizamos normalmente para minimizar el loss. Pues aquí hacemos gradient ascent, que es exactamente lo mismo, pero en este caso estas distribuciones de probabilidades hacen que los gradientes que digamos, que utilizas para hacer la fase de backpropagation son más suaves, ¿no? Entonces la optimización va, digamos, paso a paso. No hay grandes oscilaciones. Hay menos oscilaciones que en el Q-Learning, pero como veréis también especialmente usando algoritmos que ya están muy superados, como es el de Reinforce, que es la simulación de Monte Carlo normal y corriente, pues también aquí pues hay, hay menos oscilaciones, obviamente, que en el entrenamiento, que si recordáis también en el Q-Learning tuvimos que meter muchísimas mejoras hasta que se llega al algoritmo de Rainbow, que ya incorpora todas las mejoras para evitar las oscilaciones en el entrenamiento con una red dual, con la red dueling, con el PER, con todo esto. Esto no pasa per se, solo necesitas una red para entrenar, o sea, con lo cual el entrenamiento es bastante más rápido que en Q-Learning, pero sí es cierto que desde el más simple, que es el Reinforce, hasta lo más complejo, que es el TRPO o PPO, estos algoritmos pues obviamente también tienen oscilaciones y van disminuyendo conforme incrementas la complejidad en el cálculo
en el cálculo del error, y cómo luego pues lo vas limitando, qué es lo que se hace en el PPO y todo esto. En el algoritmo más simple, que es Reinforce, es cierto que los gradientes son más pequeños que los que hay en un algoritmo como Q-Learning, sin mejoras y todo esto, pero eh, hay diferencias sustanciales entre lo que es el algoritmo Reinforce y los algoritmos más complejos. Disculpad. Eh, bien. Y luego aquí hay una cosa también que es fundamental entre lo que es un algoritmo de Policy Optimization y un algoritmo de Q-Learning. Vamos a hacer una asimilación imagínate que quieres aprender cuáles son los gustos de un cliente en un restaurante, ¿no? Pues la asimilación de esto sería que tú le vas en el policy, en el Q-Learning, tú le vas dando platos y observas si le gustan o no le gustas, y vas a tener al final una serie de platos que le gustan y una serie de platos que no le gustan al cliente. Y la Policy Optimization vas a aprender las preferencias, ¿no? O sea, que es todos los platos que le puedan gustar o no le puedan gustar, algo más, un poquito más sofisticado. De hecho, como veis, como recordaréis de la serie anterior, pues en Q-Learning, que es en el Q-Learning, pues lo que aprendes es qué es lo mejor hacer en un estado en concreto, ¿no? Qué acción mejor tomar, ¿no? En cambio, los policy bases vas a aprender el camino completo. Tardas más, obviamente, en aprender el camino completo, pero digamos que esto todos los pasos están más entrelazados, ¿no? Es cierto también que puedes llegar a lo mismo con el Q-Learning, eh, eh, lo mismo que haces con el Policy Optimization, pero digamos que al ser todo un conjunto, el integrar la exploración, explotación está también incluida dentro del propio entrenamiento. Esto hace que el resultado sea más homogéneo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto es un poco lo que os viene a decir aquí la policy implicit o la policy explicit, ¿no? En el policy base la estás aprendiendo, en la policy, en el DQN, la estás derivando de los mejores estados que tomas con el Armax o con el Armax al final, porque si recordáis incluso cuando estábamos utilizando las distribuciones con C51 o con el Quantile Regression de QN, pues al final utilizas el QMAS para elegir la mejor acción a tomar en ese estado en concreto, ¿no? Y luego la policy se va a crear, la trayectoria se va a crear pues con los pasos que te dan la mayor ganancia en cada uno de los estados individuales. Esto es lo que luego tú aprendes en el Policy Optimization, pero de una simple vez, ¿no? Vas a aprender mediante el aprendizaje de qué acción es mejor tomar o sea, con qué probabilidad dará una acción con respecto a la ganancia que vas a tener en el futuro, al final de la trayectoria del episodio, y esto es lo que vas a ir modificando, o sea, vas a ir aprendiendo esas probabilidades en conjunto, ¿no? No una por una y luego agregarlas, ¿no? Aquí lo aprendes en un solo conjunto. Un segundo. Bueno, lo que os decía, la gran diferencia que teníamos entre los dos o las dos formas de entrenar un algoritmo o cómo se estaban diseñados los algoritmos, ¿no? De hecho, también Q-Learning está basado en la Bellman Equation y los policy bases están todos basados en otro teorema que al final, pues bueno, pues son
combinación, es como un tema de bloques, todo deriva al final del Markov Decision Process y cómo podemos, digamos, entender qué es lo mejor que puede hacer un agente en un momento determinado. La gran diferencia, no obstante, entre unos y otros, y lo podemos sumarizar así, es que los policy bases aprenden una policy, cómo llegar del punto A al punto B. Y esto lo hacen en un conjunto, ¿no? Aprenden o sea, toda la trayectoria. Los Q-Learning, los algoritmos basados en una función de valor, ya sea la función de valor, la Q-Value o la combinación de función valor y función de ventaja, solo se basan en saber qué es lo mejor hacer en un estado en concreto. Si veis la diferencia, pues es bastante fundamental, ¿no? Y y qué implicaciones puede tener a ello. Como os digo, son unos construyen la policy, al final llegan al mismo resultado, construyen una policy para llegar del punto A al punto B, pero la policy que construye el Q-Learning, pues es digamos, agregando o sumando, digamos, pequeños trozos de la policy que va aprendiendo individualmente. En cambio, en los policy base aprenden una policy y van depurándola, van optimizándolo de principio a fin, ¿no? Vamos a ver, ¿de qué se basa? ¿Qué es la policy optimization, ¿no? La policy optimization se basa al final en lo que es el teorema, ¿no?, del policy gradient. Al final lo que queremos optimizar aquí es el retorno esperado de una trayectoria. Como os decía antes, si veis aquí, hay varias formas de llegar del punto A al punto B, ¿no? Pero tú lo que quieres llegar al final es, digamos, a este punto, ¿no?, que es el de máximo reward, ¿no? Y entonces aquí lo que queremos hacer es, digamos, para formular el problema, lo que queremos hacer es maximizar el retorno esperado de una trayectoria, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es, yo quiero obtener, o sea, imaginaos que esto está, digamos, este plano, esto es más bien la representación de una función no lineal con una integral, pues tú quieres obtener, de esa función quieres obtener la máxima nota, ¿no? La máxima recompensa. Pues tú lo que quieres es, usando una trayectoria para ir desde aquí, desde el punto 0 hasta el punto X, pues quieres obtener una trayectoria que a mí me llegue al punto más alto de esta montaña. ¿Por qué? Porque tú no quieres llegar aquí, quieres llegar aquí arriba, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo formular el problema? Pues bueno, yo quiero maximizar el retorno de una trayectoria, o sea, la recompensa, quiero maximizar, o sea, mi objetivo es maximizar el retorno esperado de las trayectorias. ¿Y qué es el retorno esperado? Pues es la recompensa en total promedio que obtenemos de mostrar todas las trayectorias posibles. O sea, tú empiezas a hacer muestreo para llegar al punto A, pues llegas aquí, me da una recompensa. Llegas aquí, me da otra recompensa. Llegas aquí, me da otra recompensa. Llegas aquí, me da otra recompensa. Te vas por aquí y llegas a otro punto, ¿no? Entonces, pues esta expectativa tú la construyes, pues, digamos, muestreando. Esto es en definitiva lo que hace el, el, el Monte Carlo, ¿no? Va lanzando, o sea, creando trayectorias y modificando las probabilidades a trayectoria. ¿En base a qué? Pues en base al retorno que va obteniendo. Dice, si tú te vas por aquí y observas que el retorno pues es cero o negativo, pues a esta trayectoria, a esta acción que ha hecho que en este punto en concreto se vaya por este camino, pues le vas a dar una prioridad menor que se la vas a dar
a una trayectoria que va por este camino o que va por este camino, partiendo de este punto. Si partes de este punto, pues lo mismo. Cada uno de estos pasos que va tomando, pues tú le vas modificando imaginaros que los pasos que va tomando son estos, los puntos de inicio son todos estos que tienes aquí, y a cada uno de estos pasos intermedios les vas a ir modificando las trayectorias en función le vas a ir modificando, perdón, las probabilidades en función del retorno que te da al final de la trayectoria. Pues la suma de todas esas acciones que vas tomando por sus probabilidades es lo que vamos a lo que llamamos eh, eh, expected, ¿no? Esperado, o el retorno esperado, ya que vas probando todo. O sea, y se van muestreando trayectorias, y conforme vas muestreando, pues vas modificando, como os digo, las trayectorias. La suma de todas esas probabilidades por todas las trayectorias que vas probando, pues esto es lo que te va a dar digamos, la fórmula, ¿no? El retorno esperado para una trayectoria en concreto, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto en principio? Pues obviamente esto es un problema que se puede resolver, pues como en este caso con un algoritmo de optimización. Tú vas a definir una serie de parámetros. Estos parámetros van a ir progresando. Los parámetros pueden ser los parámetros de un algoritmo de optimización o de una red neuronal, que será lo que veamos más tarde. Este es el principio de cualquier algoritmo de optimización. Tienes una serie de parámetros que le vas a sumar una, un, una un rate un ratio de aprendizaje, y luego lo vas a multiplicar por un incremento positivo o negativo de esos parámetros, ¿no? O sea, el parámetro para poder ir maximizando esto, vas a optimizar al final una función como la que ves aquí, ¿no? O sea, tienes un parámetro, este parámetro va a ir aprendiendo con un ratio de aprendizaje y con un gradiente que va a ser positivo o negativo. Para maximizar, pues lo que vas a hacer es maximizar esta fórmula que tienes aquí, que esto será lo que haga que el parámetro que tú tomas llegue a maximizar la función objetivo. ¿Qué problema tiene esto en algunos escenarios? Puedes tener, esto es un problema también que es, digamos, típico en los algoritmos de optimización. Aquí es un ejemplo muy claro de que tienes una montaña, al final aquí un único punto que es lo que llaman un global máximo. Sí, esto es un ejemplo muy sencillo, pero lo normal es que tengas múltiples. Por ejemplo, aquí también puedes ver, ¿no? El algoritmo puede llegar a pensar de que este es el punto final del objetivo, no que llegue aquí. O podrías tener aquí dos montañas muy similares, y no tuvieras un punto tan claro de destino como ves aquí. Lo que me refiero es que en gradient ascent o gradient descent también pasa lo mismo, porque al final son las dos caras de la misma moneda. Gradient ascent es tú quieres optimizar o maximizar una función. Con gradient descent tú quieres minimizar. Gradient descent es lo que estás utilizando siempre que estás entrenando una red neuronal, y lo que quieres hacer es minimizar el error. Vas a utilizar exactamente lo mismo en el mismo optimizador en el entrenamiento de la red neuronal que veremos luego, y lo único que vamos a hacer es cambiarle el signo. Si recordáis bien cuáles eran los problemas que tenían esto, pues lo que os digo, pues en vez de estar encontrando lo que llaman un global máximo, no un global mínimo, pues estar encontrando un local mínimo, un local máximo. Esto lo verías aquí
si este plano que está o esta geografía que ves aquí, pues tuviera por aquí un punto que hiciera, pues que en este caso, imaginaros que aquí tuvierais otra elevación que no llegara hasta el mismo punto, pero sí que aquí pues el algoritmo pues se pudiera llegar a confundir y en vez de tomar esta trayectoria que le lleva hacia el global máximo, que aquí es bastante clara porque aquí todo lo que tiene es, digamos, valle o plano y está en la zona azul, pero imagínate que aquí tuviera, pues lo que os digo, tuviera otro ramal que tuviera casi la misma altura. Pues en este punto, pues él podría confundirse e irse para este otro. Esto es bastante, bastante común en los algoritmos de optimización, el que en muchas ocasiones no encuentras el global máxima, que llaman, o el global mínima, sino que encuentras uno local y ahí el algoritmo se queda, ¿no? Bueno, ¿cuál es la parte difícil de la optimización de esta fórmula, ¿no? Pues es este incremento, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fórmula, al final es la J parámetros, digamos, pues implica el, la probabilidad de una trayectoria que depende tanto de la policy como de las dinámicas del entorno, que no las conoces, estas las tienes que aprender, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que utilizar un truco de cálculo para poder solventar esta fórmula. Para que os hagáis una idea, qué es lo que estamos viendo aquí. Dices, aquí vamos, el algoritmo va a ir mejorando digamos, probabilidades. Tú estás en el estado X, ¿no? Con cualquiera de estos puntos que puedas tener aquí y el algoritmo va a partir de unas transacciones, o sea, de unas probabilidades y luego va a tener unas dinámicas en el entorno, ¿no? Que le van a llegar pues a unas recompensas. ¿Cómo se calcula la recompensa en un entorno de este tipo? ¿No? Pues como veis aquí, ¿no? Aquí tengo una probabilidad del 25% de irme por este ramal y una probabilidad del 75% de irme por este ramal. Esto hace que luego tengo un 30% que son las dinámicas del entorno, con un 30% consigo un +1 y con un 70% consigo un +2. Entonces, pues el cálculo total de que se espera de este estado es esto, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que maximizar es el total de esta función. Y entonces lo que vamos a ir modificando van a ser estas dos probabilidades de aquí, la del ramal derecho, ramal izquierdo, para que maximices el retorno total de ir del paso, o sea, de la decisión que tomas en el estado ese, ¿no? Esto lo tenéis que ir mirando conforme. Esto aquí está más simplificado. Imagínate que después tienes otro paso con otras probabilidades. Cada una de esas probabilidades las vas a ir optimizando, ¿no? Una por una hasta que consigas la trayectoria adecuada. Y como os digo, veis aquí que tenéis dos positivos, 2 más 2, ¿no? Esto sería cómo llegas aquí cuando al final es lo que os trataba de decir antes, ¿no? Puedes tener dos, incluso como está pasando aquí, ¿no? Incluso dos puntos que son, que tienen la misma ganancia y esto pues hace que el algoritmo pues pueda tomar una u otra, ¿no? Hay puntos, este es un caso muy, ¿cómo se dice? Muy muy sencillo, ¿no? Pero hay casos que son todavía muchísimo más complejos cuando aquí tienes cientos de pasos intermedios y la diferencia en el reward pues es mínima, ¿no? En vez de tener, pues imaginaros, aquí tienes 100 pasos en el medio o 500 pasos y la diferencia pues es +500 y el otro es +499. Pues poder seleccionar cuál es la óptima, que es lo que os decía antes del global mínima y el local mínima o global máxima y local máxima,
pues en este tipo de problemas es muy difícil de calcular. Aparte de que, como os digo, las dinámicas en los cálculos y durante el entrenamiento, las dinámicas de, del entorno tú no las conoces, las estás explorando durante el entrenamiento. Lo que sí que os dice es cómo tenéis que calcularlas, ¿no? Cómo tenéis que calcular o cómo se calcula el retorno al final para poder asignar luego las probabilidades a las acciones que tienes en cada uno de los pasos. Bien, quedaros aquí qué es lo que vamos a optimizar, porque aquí es donde viene el truco que vamos a utilizar del cálculo matemático. Se utiliza para poder solventar esta función, que es muy compleja, ya que no conocemos una de las variantes. Un segundo. Bien, como os decía, tenemos que utilizar un log de cálculo, ya que esto es un problema intratable, y lo que se hace pues, es utilizar una función del cálculo. Tenemos nuestra función, que como os decía, se basaba en una expectativa con un problema intratable. El problema intratable es este cálculo de este incremento. Si tomamos el incremento el logaritmo de f de x, esto es el incremento de fx dividido de fx. Si lo reagrupas, te pasa a ser que el incremento de f de x es f de x por el incremento del logaritmo de f de x. Si lo aplicamos esto a nuestra fórmula, esta de aquí, pues nos queda que el incremento de la trayectoria es igual a la trayectoria por el incremento del log de la policy, ¿no? Entonces, en el siguiente paso, lo que hacemos es que el entorno se cancela, y al tomar el logaritmo del producto, o sea, la probabilidad de trayectorias es un producto, ¿no? Aquí podemos, en este caso, ahora podemos tomar la probabilidad de las trayectorias haciendo sampleado, ¿no? Podemos convertir la expectativa, esta que llamábamos antes, en una suma que podemos obtener mediante muestreo, que esto es lo que hace en principio Monte Carlo. Entonces, la probabilidad de todas estas trayectorias es un producto, ¿no? Y este producto al tomar el logaritmo se convierte en sumas, que es esto que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que pasa de esta fórmula? Cuando tú, al tomar el incremento de los parámetros, en este caso, todo aquello que no depende de los parámetros se cancela porque vale cero. ¿Qué es lo que pasa con esta parte de aquí? Pues bueno, pues tanto la parte de PSO, que es esta de aquí, como la parte del estado, es el logaritmo de la policy en el estado SO, como el logaritmo, como esta parte de aquí, el valor de la policy del estado, o sea, de la transición del estado S al estado S', tomando la acción A, como no dependen de los parámetros, pues estas dos partes de la ecuación se convierten a cero. Porque no dependen de los parámetros. Los parámetros son el A, digamos, con respecto a S, ¿no? Que es la policy que tienes aquí. Con lo cual, toda nuestra fórmula que teníamos antes se convierte en lo que es simplemente el logaritmo de la policy, o sea, el incremento de nuestro logaritmo del logaritmo de la policy de esa acción en ese estado, que es lo que vamos a calcular con nuestra red neuronal, por
la ganancia de esa trayectoria, ¿no? Y estos son los dos componentes que ahora sí ya tenemos. O sea, nos hemos venido de un problema que no podíamos resolver porque era intratable a algo que sí que podemos estimar con el algoritmo del gradient ascent en este caso, que son, por un lado, el gradiente de log policy, que esto lo sacamos como dice, en el entrenamiento de nuestra red neuronal, como veremos luego. Un segundo. Y luego tenemos el retorno de ese episodio en concreto. O sea, durante un episodio vamos a ir calculando los gradientes en cada uno de los pasos y hacemos la propagación. Esto es cada uno de los pasos me va a dar un gradiente y este sumatorio de los gradientes por el retorno calculado de ese episodio será lo que la mejora o o la mejora o el empeoramiento que tengamos para esa trayectoria, ¿no? El incremento o decremento que nos dé de nuestra función principal, ¿no? Bien, vamos a repetirlo por si no ha quedado suficientemente claro. O sea, veníamos de un problema intratable a un problema que sí que vamos a poder tratar. Porque, ¿cómo hacíamos esto? Con un simple truco de cálculo matemático. Convertíamos la función inicial, nuestra función inicial, le dábamos la vuelta, lo que era utilizando una derivada del logaritmo de f, ¿no? Y utilizando esto reescribíamos la fórmula, la descomponíamos en componentes y luego eliminábamos los componentes que no dependían de la policy. ¿Por qué? Porque al hacer al tomar el incremento de aquellos valores que es cuando llamamos el incremento es el gradiente, ¿no? De aquellos parámetros en aquellos componentes donde no aparece el parámetro, pues los puedes eliminar porque son constantes. Entonces, al ser constantes, no hay un incremento ni positivo ni negativo, con lo cual nuestra función se quedaba reducida a un único valor. Este valor lo podemos optimizar usando una red neuronal, usando gradient ascent, que es lo negativo a gradient descent. Y el otro término de la ecuación era el retorno esperado. Y el retorno esperado lo conoces porque es el que te va a dar al final del episodio. Y cada uno de los pasos que vas tomando en la trayectoria te va a ir dando un retorno. El entorno con el que estás interactuando te va a dar un retorno. Y el retorno final de esa trayectoria lo vas a calcular mediante la suma, como hemos visto en esta ecuación de aquí, lo vas a poder sumar al final del episodio. Con lo cual, vamos a poder saber qué bueno o qué malo ha sido una trayectoria utilizando una red neuronal que nos va a dar un error y el cálculo del retorno que nos lo va a dar la suma de los retornos esperados utilizando la fórmula que hemos visto antes al final del episodio. Al final de un episodio haremos el cálculo y podremos propagar el error en la red que estamos entrenando, como luego veremos en el ejemplo. Bien, vamos a ver esto en la práctica, ¿no? Que es lo que al final utilizan todos los algoritmos, que es el teorema de policy gradient, ¿no? La ecuación fundamental. Como veis, que recordáis aquí, tenemos que lo que vamos a hacer es vamos a muestrear una serie de trayectorias de forma aleatoria y con esto iremos entrenando una red neuronal. Entonces, esa expectativa que lo vamos a construir, pues si vamos a muestrear, vamos a lanzar n con 500, ¿no?
en en una muestra, pues será 1 dividido en 500 del sumatorio de cada una de estos cálculos que vayas obteniendo. Como ves aquí, vas a calcular qué bueno, qué malo ha sido una trayectoria en concreto. ¿Cómo? Pues con el gradiente, con las probabilidades que vas calculando o con el gradiente que vas obteniendo en cada uno de los episodios y el retorno obtenido por esa trayectoria. Con con esta simple fórmula eh, vas a poder estimar qué buena o qué mala van a ser las trayectorias que vas muestreando. En un principio, como os decía, van a ser completamente aleatorias, irás modificando las probabilidades que tenga de irse en un sentido o en otro, en una dirección o en otra, estando en un estado en concreto, y eso es lo que vas a ir aprendiendo durante el entrenamiento de tu red neuronal. Entonces, qué son las partes de esta fórmula? Pues tienes por aquí, esta parte es digamos, el gradiente, que es la dirección para aumentar la probabilidad de la acción elegida A en el estado S. Esto es lo que va a ir aprendiendo la red neuronal conforme va progresando el entrenamiento. Y esto hace también que introduzca la exploración y la explotación de forma aleatoria. Conforme va pasando el entrenamiento, está esto que en un principio, pues digamos que puede empezar en 50-50, irte a la derecha, irte a la izquierda, o moverte para la derecha, a la izquierda, o 25, si estuvieras con 4 posibilidades o 4 acciones, pues eso, conforme vas entrenando, van a ir modificando esas probabilidades hasta que unas vayan decrementándose y otras vayan aumentándose hasta que haya una que sea la dominante. Esto es lo que hacíamos con el ARMAX en el entrenamiento de Q-Learning. Pues aquí lo vamos a ir haciendo una a una conforme vas avanzando en una trayectoria. Tú vas obteniendo las ganancias y esas ganancias luego van a modificar los pesos de cada una de las probabilidades de esos estados en esa trayectoria. Esa trayectoria, una trayectoria, como recordaréis, es lo que me hace llegar del punto A al punto B, o al punto de máxima ganancia, o de estar más tiempo vivo, o cualquiera que sea la definición de ganancia que tengo yo, ¿no? Luego tienes aquí el G, que es qué tan bueno fue el resultado muestreado, el resultado al final de la trayectoria. Dice, en Reinforce, en el algoritmo fundamental, los buenos outcomes, las buenas ganancias, pues refuerzan las acciones, los malos las disminuyen. Esto es bastante. Si esto es pequeño, pues este valor va a ser más pequeño. Si esto es más grande, esto es bastante simple, ¿no? No hace falta de explicarlo. O sea, cada uno de los pasos, como veis aquí, es un sumatorio. Si este tiene al mismo valor, si esto es más grande, pues este conjunto, este elemento del sumatorio va a influir más en la suma final, ¿no? Si esto se hace más pequeño, influirá menos. Y luego, como estamos haciendo el promedio de n trayectorias muestreados para estimar la expectativa, ¿no? Y así es como vamos a construir este es el teorema principal, y como os digo, esto aplica a todos los algoritmos que vamos a ver en Policy Gradient, tanto el A2C, el PPO, que como os decía es el que se está utilizando para optimizar los algoritmos de la serie GPT, TRPO. Si no recuerdo mal, TRPO es el que está utilizando DeepSeek, y luego también son el fundamento del Reinforcement Learning para Human Feedback, ¿no? La intuición aquí es bastante simple. Si una acción me lleva a un alto retorno, se aumenta su probabilidad. Si una acción me lleva a un bajo retorno, se disminuye la probabilidad. Y el gradiente apunta en la dirección que hace las buenas trayectorias más probables.
Así de simple es esto, aunque parezca simple, es bastante más complejo. Dice, y por esto se llama el algoritmo reinforce, refuerza las acciones proporcionalmente a que tan bien funcionaron, ¿no? Y esto luego lo veremos en el código, que bueno, esto como veréis, es tan simple como que todas las probabilidades multiplicadas por los retornos, o sea, las probabilidades de una trayectoria, en un episodio, cada una de las acciones que hemos obtenido en esa trayectoria, la multiplicamos por los retornos y la sumamos. Y luego, como veis, si recordáis, en un cálculo convencional de aquí vamos a utilizar, como vais a ver luego, el mismo algoritmo, el mismo optimizador Adam que hemos utilizado en QLearning. Y como decimos en el QLearning, pues aquí le cambiamos el signo para que lo que convencionalmente en un problema de clasificación, por ejemplo, o de regresión, calculas una minimización del loss, aquí vas a hacer lo contrario, vas a intentar hacer una maximización, que significa lo contrario de una minimización. Por eso le cambiamos el signo. Una vez que has calculado el error, pues haces una propagación del loss y de esta forma estás haciendo una propagación del incremento hacia todos los nodos de tu red neuronal. Esta función, este cálculo, lo puedes hacer de varias maneras, ¿no? Hay distintos, digamos, funciones valor que puedes calcular, y cada una de ellas pues tiene sus, digamos, ventajas y sus desventajas, ¿no? Y esto también es lo que luego vamos a ver que se utilizan en los algoritmos más complejos, ¿no? El A2C, PPO, TRPO, ¿no? Aquí esto ya son cosas también que hemos visto en ejemplos anteriores, son las cuatro funciones principales, ¿no? Que eran la función valor. Esto es el valor de un estado. Qué bueno es estar en un estado. Recordar en el QLearning que descomponíamos en las redes Dueling lo que era el Q-value en dos componentes. El componente qué bueno es estar en ese estado y qué ventaja obtengo de tomar la acción A o tomar la opción B. El valor es el mismo del Q-value, ¿no? Va a ser el mismo. Lo que pasa que el significado de ese Q-value tú lo puedes descomponer en dos componentes, como os digo. Uno, qué bueno es estar en esa acción. No es lo mismo estar en el estado 1 que estar en el estado final -1. Y luego lo puedes componer en ese componente y darles un peso, y luego qué buena es tomar la acción A con respecto a la media de ganancias que yo tengo con todas las acciones que tengo disponibles en este estado. Y eso es lo que llaman la función de ventaja. Esto se puede aplicar aquí también, ¿no? Dice que la acción value, que es en esa policy en concreto, que es el equivalente a la función Q en el Q-Learning, pero aplicada a una política en concreto. La política en concreto es la política que estás muestreando, ¿no? Y en este caso, pues podemos también utilizar estas mismas funciones en nuestros cálculos y en nuestra implementación del Policy Optimization. ¿Por qué se suele utilizar la función de ventaja en los algoritmos de Policy Optimization? Porque tanto en el Reinforce como en cada uno de los algoritmos vamos siempre a utilizar lo que se llama el retorno, digamos, crudo, ¿no? Retorno en global, ¿no? Y en esto, pues, como solo obtienes el retorno
y el retorno que te da una acción en concreto, no tienes muy en cuenta cuál es el peso de estar en ese estado. Esto tenía muchísimo más sentido en el Q-Learning, pero en el Policy Optimization es como que no tiene, tú vas a calcular al final las probabilidades de tomar una acción en ese estado dependiendo del peso que te da o sea, de la ganancia que te da al final del episodio. Por lo cual, fijaros en las palabras que te digo, vas a calcular las probabilidades de tomar una acción en ese estado dependiendo del objetivo. O sea, estás ya implícitamente diciendo de lo que te importa es que qué bueno es tomar esta ventaja en ese momento eh, eh, en función, qué bueno es de tomar esa acción con respecto a las otras acciones. Por eso estás calculando las probabilidades de las acciones con respecto a la ventaja que te dan al futuro. Esto es una particularidad del Policy Optimization. Por eso tiene muchísimo más sentido aquí utilizar la función de ventaja. Y dentro de la función de ventaja, pues hay distintas variantes que son las que veremos ahora. Entonces, estas variantes son las que hacen que se diferencie cada uno de estos algoritmos. Desde el Reinforce, que utiliza lo que llaman el retorno crudo como peso multiplicador, ¿no? El retorno que obtengo al final es la señal que me va a hacer el refuerzo positivo o negativo de cómo modificar las probabilidades en ese estado. Esto lo que hace es utilizar, dice, introducir mucho ruido. ¿Por qué? Porque todas las acciones reciben crédito por el outcome total del episodio. ¿Y esto qué es? Pues digamos que no estás teniendo en cuenta, bueno, pues digamos que las estás dando un peso igual a todos los estados independientemente de donde estés, ¿no? Y esto pues es, digamos, que estás introduciendo un ruido mayor, por ejemplo, en las posiciones iniciales que en las finales, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, para evitar eso, pues hay variantes que serán las que veremos en un segundo, que son estas de aquí, para evitar, que es lo que pasa en el Reinforce, que utilizas todo el refuerzo o todo el retorno obtenido en el episodio para calcular las probabilidades de las acciones en los estados intermedios, ¿no? Bueno, disculpa, un segundo. Oh, tengo una tos tremenda, disculpa. Bueno, vamos a ver los cálculos de las variantes que hay en Policy Gradient, ¿no? El algoritmo básico que utiliza el Reinforce, que es el algoritmo que veréis aquí, como os decía, es utilizar como valor multiplicador el retorno total de la trayectoria. Esto, ¿qué es lo que? Esto digamos, la formulación básica del algoritmo de Policy Gradient. Pero, ¿qué problema tiene esto? Que estás introduciendo retornos pasados antes de que se tomara una decisión como un valor multiplicador. O sea, al agregar todo el retorno a todas las acciones por igual, pues haces que estás introduciendo ruido. ¿Por qué? Porque estás introduciendo retornos pasados, por ejemplo, en una acción que pues ya no le, digamos, no le afectan, ¿no? O sea, esto es, imagínate, tú estás en el paso número 1 de la trayectoria, pues el retorno ahí, pues el retorno final, pues sí que tiene un impacto, pero si estás a un paso de llegar al final, pues lo que ha pasado en todos los retornos, en todos los pasos anteriores, digamos
como que no le afectan, ¿no? O sea, aquí eh, yo tengo, a mí lo que ha pasado 50 pasos atrás, pues digamos como que no me debería afectar para la decisión que tengo que tomar ahora que estoy delante del objetivo. Esto es un poco el problema que tiene esta formulación que es la que hace el Reinforce, ¿no? Que hace, introduce ruido de retornos pasados en la acción que estás tomando en este momento, ¿no? Esto se mejora con lo que llaman reward to go. Esto es simplemente aplicas el retorno esperado desde este paso en adelante, con lo cual los retornos, el retorno que se ha producido en el paso anterior o anteriores no tienen nada que no influyen en el retorno que yo aplico aquí en el multiplicador. Fijaros que esta variante no cambia, lo que cambia es cómo aplico el retorno, ¿de acuerdo? Aquí simplemente le digo, pues a esta acción que yo tomo en este paso, pues solo le voy a aplicar los retornos que se producen desde este punto hasta el final. Nada de lo que pasó antes, que es lo que se utilizaba en el gradiente. Luego hay otra variante en la cual que se llama sustracción de una baseline, de una base, en la cual solo esa se retorna, se le resta a esta variable que ya solo depende desde desde este estado en adelante, le restas una baseline. Esta baseline, que lo común es que tomes el valor del estado. ¿Y esto qué es lo que hace? Que todas las acciones con retorno, todas las acciones con retorno se refuerzan con el promedio de una forma positiva, ¿no? Esto es una forma, digamos, de estabilizar también y de, digamos, minimizar que haya unos, digamos, unos refuerzos más, más grandes que otros. Esta baseline, digamos que es como una media que tú tomas y de esta manera pues vas a, digamos, creas una baseline. Esto es un poco como hacemos cuando con la descomposición de una señal. Tú tienes una baseline y luego puedes tener una tendencia y una seasonality, ¿no? Que llaman, ¿no? Entonces, de esta manera, pues tú puedes una vez que le restas la baseline, pues obtienes qué es exactamente bueno que ha tenido en esa acción, en ese estado en concreto, en la toma de esa acción. O sea, y además lo estás tomando con respecto a los estados que hay desde ese punto en concreto hasta el final. Esto es como restarle, como os estoy diciendo, en una señal lo común y dejar solo el ruido, la tendencia y la seasonality. De esa forma, pues quitas a la señal lo que es común para todas y le estás diciendo, pues mira, sí ha sido buena, mala o no tan buena con respecto a lo que ha pasado al final del episodio. Y luego tenemos un segundo. Disculpar. Y luego tienes simplemente pues el utilizar en la variante 4, estas son las 4 variantes que tenemos, el utilizar la función de ventaja. La función de ventaja, recordar que era simplemente lo mismo que utilizábamos en QLearning. En QLearning descomponíamos el valor Q, aquí vamos a utilizar exactamente lo mismo. Vamos a utilizar cuál es el valor Q utilizando la Bellman Equation de tomar esa acción en ese estado y la podíamos descomponer en la función valor y la función ventaja. La función ventaja, como recordaréis,
Esto lo hacíamos, implementamos en realidad haciendo la Dwelling Network, una, una red a la cual red neuronal que tenía un único input, pero que tenía dos salidas. Las dos salidas eran una el Q-value, la función valor, que nos daba el valor de ese estado, y otra nos daba el valor de ventaja de cada una de esas acciones. ¿Cómo se calculaba el valor de la ventaja de cada una de esas acciones? Pues el valor que te daba de la salida de la red neuronal dividido de la media de todas las ventajas de cada una de las acciones disponibles en ese estado. Pues esto es lo mismo que le vamos a hacer aquí en la última variante. El, el, el componente de la policy queda igual, lo único que en este caso vamos a utilizar una red adicional, que esto es lo que hace tanto A2C como PPO, una red adicional en la cual vamos a calcular la función de ventaja, la función de Advanced Function para ese estado y esa acción en concreto. ¿Esto qué es lo que nos dice? Pues que si recordáis la función de ventaja se calculaba también, como en el Q-Learning, se calculaba teniendo en cuenta qué buena era esa acción en el cómputo general del entrenamiento. Estábamos calculando unos valores que me estaban diciendo al final qué buena era esa acción en ese estado en concreto. Pues esto es lo que vamos a hacer como vamos a utilizar como peso ponderador para para calcular las probabilidades de esa acción de esa acción en ese estado en concreto. ¿De acuerdo? Y esto al final, como os digo, es lo que utilizan los algoritmos más conocidos. En resumen, tenemos cuatro formas de calcular el policy gradient que como veis la forma de calcularlas es exactamente la misma. Utilizamos las probabilidades, o sea, el factor de incremento que va a modular las probabilidades de esa acción y que son lo que vas a hacer de utilizar para hacer la fase de backpropagation en la red neuronal, lo vas a modular de cuatro formas diferentes. Una con el refuerzo, la recompensa total, que es lo que utiliza el, el, el reinforce, lo vas a utilizar solo con la recompensa que utilizas desde ese estado en adelante, no con las pasadas. A esa misma variante le vas a quitar, digamos, el componente común a todos los que es la función valor, en principio, a todos los estados que tienes desde ese hasta el final, que es lo que llaman baseline subtraction, o utilizando la función de ventaja, que es dice, ¿cuándo utilizar uno u otro? Dice, bueno, pues aquí desde el valor esperado, las cuatro variantes tienen el mismo valor esperado, pero cada uno de ellos lo que modulan son la varianza, ¿no? En la varianza y cómo se, digamos, mm, eh, eh, incrementa o decrementa o cómo se refuerza o no se refuerza el valor esperado en función del reward esperado, del retorno esperado o sea, del retorno esperado que ha producido la toma de acción en ese punto en concreto. Entonces, cada una de estas pues hace que la varianza la varianza sea mayor o menor. ¿Y qué es lo que hace? Pues que el entrenamiento de tu red sea más, digamos, estable, menos estable o más acertado, menos acertado.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora ya más en detalle? Lo que vamos a ver hoy en la demo, que es el algoritmo Reinforce, que esencialmente es utilizar Monte Carlo. Monte Carlo es un algoritmo de simulación muy usado, especialmente en finanzas, la simulación Monte Carlo, que la solemos utilizar pues para optimizar portfolios, mirar a ver cuál sería una de las inversiones que más me interesaría. Y simplemente lo que estás haciendo es ponerte en diferentes escenarios. Es lo mismo que vas a hacer aquí. Dice, pues mira, tienes 4 opciones acciones en tu portfolio y simulas escenarios. Si esta me sube 4, o sea, perdón, le das partes de una cartera con 4 acciones y vas variando el porcentaje de cada una de esas acciones y miras cuál es el resultado final. Imagina el caso. Tú partes en vez de con 4 acciones, sí, 4 acciones, ¿no? Y les vas dando pesos diferentes a ellas y observas qué es lo que hubiera pasado dentro de dos años, ¿no? Esto es simplemente la simulación Monte Carlo. Imagina que tienes Tesla, Apple, Google y Microsoft. Utilizas una muestra, sería 25%. Eso dentro de 2 años vale X. En vez de tener 25% de cada uno de ellos, pues tienes 50% de Tesla, 20% de Apple y el resto la tienes entre Microsoft y Google. Eso te da otro resultado. Esos variantes de probabilidades y al final observas el resultado, ese es lo mismo que vas a hacer aquí con Reinforce. Lo único que hace el Reinforce es va asignando probabilidades a cada uno de los pasos intermedios de tu trayectoria en función de la observación de la ganancia final. Que esto es lo que ves aquí, ¿no? Cómo aplicas la ganancia, ¿eh? Tienes estos eh, como os comentaba antes, Reinforce utiliza la ganancia del final del episodio para hacer los cálculos, ¿no? O sea, calcula retornos completos de las recompensas muestreadas y luego las aplica a cada uno de los pasos, ¿no? No usa ni Bootstrap ni Target de Valors en la versión base. ¿Por qué es útil esta forma de hacerlo? Dice, bueno, pues porque no hay una estimación sesgada del retorno y la implementación es muy simple. Lo que sí que se suele utilizar es una normalización. ¿Para qué? Pues para que los cambios, los incrementos no sean demasiado bruscos. Imaginaros, si tú tienes aquí un retorno que puede variar desde 0 a 500, como nos puede pasar en el carpool, pues claro, hacer una backpropagación de incrementos de 500 en una red neuronal, pues esto va a hacer que se desestabilice de una forma bastante grande. Entonces, lo que se suele recomendar es que los normalices utilizando pues la función de normalización, o sea, el retorno que te devuelve ese episodio lo dividas para la media de los retornos y o sea, le restes la media de los retornos y lo dividas para la desviación la desviación estándar del standard deviation o sea, la varianza de los retornos hasta ese momento obtenidos. Y luego en este vamos a utilizar también lo que llaman reward to go trick, que es lo que se utiliza aquí es una variante del algoritmo original para darle un poquito más de estabilidad, porque si no el algoritmo Reinforce implementado tal y como os muestra el papel de investigación, es muy difícil que incluso llegáis a conseguir tener una
una resolución positiva de cualquiera de los entornos en los que vais a trabajar. Tenéis que utilizar un par de trucos para que el algoritmo como tal está definido en el papel, el puro Monte Carlo, sin utilizar Monte Carlo tal y como está definido, pueda ser esto. Vamos a utilizar dos de las cosas. Una es la normalización, va a utilizarse como parámetro, pero esto no va a ser ya un parámetro, sino que vamos a utilizar los rewards desde cada uno de los estados hasta el final, que son el cálculo acertado, sin introducir un ruido adicional en los cálculos del retorno para ese estado en concreto, y no introducir los retornos que han producido los estados previos al que queremos calcular la probabilidad en ese momento en concreto. ¿De acuerdo? Entonces vámonos a ir al código en este paso, y así vamos a poder observar cómo funciona. Bueno, en nuestro policy gradient vamos a tener, bueno, como en todos estos vídeos, que tenemos una clase para configuración, que es con los valores por defecto. Vamos a definir nuestra policy network, pues una red neuronal muy simple con una capa de entrada, a una única capa de hidden, ¿no? Una hidden layer, y luego desde aquí el input va a ser una observación, y de la observación vamos a utilizar como por defecto el carpool, y luego la salida va a ser de la red hidden al número de acciones, que en el caso de carpool son dos acciones, derecha o izquierda, mover el palo hacia la derecha o hacia la izquierda. Las observaciones en el carpool es un vector de cuatro parámetros, que son la posición, la velocidad angular y se me ha olvidado. A ver si me acuerdo. Un segundo que lo busco y os lo digo. Sí, la posición del carro, la velocidad, el ángulo del palo y la velocidad angular. ¿De acuerdo? Estos son los 4 inputs que le pasamos a la red neuronal, y la salida van a ser derecha e izquierda. Bien. En el forward, pues simplemente vamos a pasar la observación, se la pasamos a la red, y esto nos va a dar unos logits, que es un número crudo, o sea, un escalar, en este caso es un float, que nos va a decir, digamos, el peso de la acción derecha, mover a la derecha o mover a la izquierda el palo. La función para los descuentos, o sea, el cálculo de retornos, en este caso lo vamos a hacer, como os decía, con el truco del reward to go, que significa que solo vamos a utilizar los descuentos desde a ver si lo digo, si es que de verdad, desde el punto en concreto, desde el estado en concreto hasta el final. No vamos a utilizar los descuentos, o sea, los retornos obtenidos por los estados anteriores, return from the current state, ¿de acuerdo? Para no introducir un ruido adicional en el entrenamiento. Y aquí tenemos pues nuestro simple policy, nuestro run para correr el algoritmo. Vamos a utilizar, como hicimos en QLearning,
los mismos, en la misma metodología, tendremos nuestros benchmarks. Como veis, aquí ya lo tengo todo preparado, y cada uno de estos pues luego va a tener sus opciones para grabar vídeo, todo este tipo de cosas. Y aquí tenemos nuestro run. En el run pues bueno, donde vamos a inicializar el entorno con variables por defecto. Si no le pasas el config por línea de comandos, iniciaremos nuestro entorno. Aquí tomamos las observaciones, tanto la dimensión del espacio de observaciones como del espacio de acciones. Como os veis, os estoy indicando aquí, tenéis derecha e izquierda, y aquí tenéis un vector de una dirección, de una dimensión con 4 valores. Este es el espacio de observaciones. Con esto tú construyes la red. Os vais a Policy Network, y como veis aquí, la Policy Network en su init lo vamos a pasar al módulo module de PyTorch, y vas a inicializar pues tu red con el input site y el número de nodos en la red, en la capa oculta de tu red, y luego el número de acciones, que es lo que estamos pasando el iniciador para el output. ¿De acuerdo? Aquí creamos nuestra red. El optimizador, si recordáis que os lo decía en esto, es el mismo optimizador que estamos utilizando en cualquier entrenamiento de cualquier red neuronal. Inicializamos las recompensas del episodio, y aquí entramos en un loop de reinforce. Por cada episodio, en el número de episodios que quieras entrenar tu red, pues reseteas el estado, pones el DON a falso. Aquí creas dos listas, una para las probabilidades de cada una de las acciones. Esto va a ser un tensor con dos posiciones, en este caso, porque tienes dos acciones, y la lista de retornos. Y luego aquí empiezas a hacer el sampleo de cada una de las trayectorias. Como veis aquí, inicializas el entorno. Aquí, o sea, cada entorno es una muestra. Aquí vas a poner el estado a cero, reseteas el entorno, y aquí lo que haces es este estado lo conviertes a un tensor y se lo pasas a la red. Lo pasas a la red. ¿Qué es lo que te va a dar la red? Pues la red te va a dar los logics. Logics son los valores en crudo, digamos, de tus dos posiciones. Aquí los vas a convertir en probabilidades, y de estas dos probabilidades vas a construir una distribución de probabilidades. Recordar que con distribution categorical le pasas dos probabilidades, que esto van a ser por ejemplo, 50-50, y aquí, pues con esta distribución, se le vas a pasar las probabilidades de tus acciones, y con esto creas una distribución de probabilidades, y de ellas tomas una muestra. ¿Qué significa aquí? Pues que aquí vas a tener al inicio del esto, pues unas probabilidades, las que sean, las que haya. Imagínate que pone 50-50. De aquí tomas una acción con estas probabilidades, y esa acción la implementas en el entorno y te va a devolver un nuevo estado, una recompensa, si has terminado el episodio o si has llegado al máximo número de pasos, que en el caso de Carpol son 500 por defecto. Y la variable DON, si has terminado, que es la que te va a decir si estás en el bucle. Esta se va a hacer si has terminado el episodio, si ya tu palo se queda en la posición horizontal, o si has llegado al máximo número de pasos en esto, de episodio. Aquí a la lista de probabilidades añades la probabilidad de esta acción, o sea, leaks, o sea, a la distribución log probability acción, o sea, vas a calcular la probabilidad del
o sea, vas a almacenar, perdón, la probabilidad en la lista de probabilidades para esa acción, en la posición adecuada, y aquí en la misma lista, que corren, digamos, van progresando en la misma dirección, pues vas a añadir el retorno que te ha producido esa acción. Y mueves hasta el próximo estado. Durante este bucle irás poniendo en logsprocs las probabilidades la probabilidad obtenida de cada una de esas acciones y el retorno obtenido por cada una de esas acciones. Una vez que has llegado al final, que como os digo, llegarás o por un máximo número de pasos o porque has resuelto el entorno, pues pasas aquí. Los retornos, vas a calcular los retornos finales con la función discounted_return, que como veis aquí está teniendo solo en cuenta el retorno obtenido desde ese paso hasta el final, con el truco que os comentaba antes de el reward to go, o sea, solo el retorno obtenido desde ese paso hasta el final, sin contar los retornos obtenidos por los pasos anteriores. Y ¿dónde estábamos? Aquí. Y lo conviertes estos en un tensor, lo normalizas. Como veis, lo tenemos por un variable, pero por defecto va a ser por defecto va a ser true. Y aquí aplicamos el cálculo del error. Si recordáis, de nuestra función, las probabilidades por los retornos y le cambiábamos el signo. Esto, si lo recordáis, de nuestra función de gradiente. Teníamos las probabilidades de cada una de nuestras acciones por los retornos obtenidos, los sumábamos y como estamos utilizando Adam, pues le cambiamos el signo para que en vez de minimizar, maximice. Una vez que has calculado el loss, haces la backpropagación, la propagación del gradiente en tu red, y esto lo que va a hacer es que modifiques las probabilidades de las acciones en tu red neuronal. Si recordáis, esta propagación es lo que hace que se modifiquen los parámetros de tu red neuronal. Cada paso que haces en el feed forward, tú haces un paso en el feed forward, ese paso va a tener unas probabilidades, de esas probabilidades vas a ir sampleando acciones en cada uno de los estados en los que estés. Esas acciones van a producir unas recompensas. Con esas recompensas vas a calcular un loss y ese loss va a ir en una dirección positiva o negativa que va a modificar los gradientes en la fase de propagación, backpropagation de tu red neuronal. Fácil, ¿verdad? Sumas los episodios, los rewards del episodio para el monitoring y bueno, luego aquí tienes para grabar vídeo y todo ese tipo de cosas que ya estábamos haciendo en la red en el paso anterior. Vamos a ver una cosilla aquí. ¿Cómo aprende? Esto solo es un recordatorio. ¿Cómo aprendía la red, ¿no? Si recordáis en el Logix, cuando le pasas esto te generaba, para la acción derecha y la izquierda, te generaba dos números. Esto lo conformábamos en probabilidades y estas probabilidades se las pasábamos si recordáis aquí, construíamos una distribución de probabilidades aquí después de la aplicación de softmax. De los logics lo convertíamos en probabilidades
y con esto creábamos una distribución de probabilidades. Después tomábamos un ejemplo y con esos ejemplos, con esa, cada una de las acciones iban en cada episodio iban tomando, se iba tomando una acción con respecto a las probabilidades que íbamos obteniendo de dónde, de nuestra red, que es lo que está aprendiendo. La red está aprendiendo las probabilidades con las que tomar una acción u otra. Esas probabilidades se van metiendo en esto y, como veis, cada paso en el que hacemos una propagación hacia atrás se modifican estos pesos, los pesos de nuestra red que van a generar estos logics y estas probabilidades. Esto es lo que hacíamos en el Q-Learning con las redes, con las capas ruidosas o con el algoritmo exploración-explotación. ¿Qué es lo que hace en el efecto? Pues para que veáis aquí un poco en práctica, en la práctica. En el episodio número 1, pues las probabilidades de nuestra derecha e izquierda pues van a ser o 50% prácticamente Z50, o sea que prácticamente será random. Luego, a partir de conforme vas entrenando la red, estas probabilidades irán modificándose con respecto al gradiente que le está pasando en la backpropagation, en la propagación hacia atrás de nuestra, mientras está aprendiendo estas variables, estas dos probabilidades irán modificando hasta que, y como veis aquí, en este caso, hasta hace exploración, aquí ya empieza, ya puede ya empieza a elegir una que es más favorable que la otra, que es lo que se está haciendo aquí en esta acción de aquí. Ups, perdón. ¿Por qué? Porque le estás pasando las probabilidades. Aquí convertimos las probabilidades en una distribución y una de las acciones va a tener más probabilidad que la otra. O sea que cuando haces un muestreo, pues la probabilidad con el 70% va a ser más probable que la que tiene el 30%. O sea, ya estamos empezando a explotar. Y conforme va progresando el training, cada vez hay una de las acciones que tiene más probabilidad que la otra. ¿eh? Y como veis, el secreto de todo el entrenamiento, aparte de la exploración-explotación que la va aprendiendo con las probabilidades que va asignando a cada una de las acciones, pues también depende muchísimo de cómo calculamos el retorno. El retorno, ¿por qué? Que era donde tenía ¿dónde estaba esto? Donde tenía la importancia este factor que era el que hacía que un incremento fuera mayor o menor y que era lo que hacía que unos algoritmos se comportaran mejor que otros, ¿de acuerdo? Y esto es lo que veremos en los episodios, en el próximo vídeo que veremos, introduciremos los algoritmos A2 de PPO. Ahí está el secreto, o sea, la exploración-explotación va a ser la misma en las redes, lo único que vamos a hacer es cómo hacemos cómo, digamos, hacemos que el retorno influya en el cálculo de probabilidades que vamos a mejorar o no mejorar en cada paso que hacemos de entrenamiento de nuestra red neuronal. ¿De acuerdo? Si recordáis cómo se hacía esto en el Q-Learning, pues lo hacíamos, como os decía, con el Epsilon Grady, con una en exploración tomabas una acción random del entorno y en explotación utilizabas la red o de tu table o de tu target network. Y aquí
como os lo decía, y esto, bueno, como también comentábamos en los vídeos del Q-Learning, hasta que no se introdujeron las redes noisy, las capas noisy en las cuales la red aprendía cuándo era bueno explorar o explotar, pues todo el tema de exploración-explotación era algo que era ajeno al algoritmo, no dependía del algoritmo. Aquí no, aquí la propia red está aprendiendo cuándo explorar o explotar también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí estás haciendo un sample que depende de una distribución a la cual ya le estás asignando unas probabilidades para cada una de las acciones que tengas disponibles en ese estado. Y eso lo vas modificando con respecto al entrenamiento. ¿De acuerdo? Por eso están las diferencias en el cálculo del retorno son tan importantes, ¿no? Y esto es lo que hace las diferencias también en los próximos algoritmos que vamos a ver. Muy bien, pues ya ¿qué es lo que me queda por decir? Bueno, pues vamos a ver simplemente el ejemplo de cómo sería esto. Simplemente, pues invocamos nuestro algoritmo, que lo tenemos en este script, en Benchmark. Estamos siguiendo la misma metodología que estábamos utilizando en Q-Learning para que cuando veáis el curso en completo o todos los vídeos, pues digamos que al menos cómo planteamos los problemas y cómo los resolvemos haya una coherencia en todos ellos. Vamos a grabar un vídeo, número de episodios, número de vídeos que vamos a grabar, número de episodios que vamos a utilizar para entrenar la red, el gamma, que es el factor de descuento, y el learning rate de la red neuronal. Le damos. Hay otros valores también mientras se entrena. Esto lo podemos ver en este algoritmo de aquí, que es el que invoca en definitiva al policy gradient, y le podéis pasar también si normalice o no normalice el gamma, el learning rate, el tamaño de la red, o sea que podéis luego jugar también con algunos de los parámetros que tiene ahí. Bueno, empieza aquí a entrenar. Y que como veis el algoritmo pues está muy superado ya. Los retornos que dan son muy escasos. Esto, si os acordáis de Rainbow, lo que vimos estaba dando retornos de 500 o de 400 y pico en este mismo entorno, para que veáis que se puede hacer lo mismo con uno o con otro. Esto, de hecho, estoy utilizando el mismo entorno que utilizábamos en Q-Learning para que luego podáis comparar unos algoritmos con otros. Y bueno, aquí estamos grabando el vídeo, que a ver si lo tengo por aquí. Sí, lo tengo. A ver, ¿dónde lo tengo? Vídeos policy gradient. Bueno, veréis esto. Y bueno, lo resuelve, no es nada del otro mundo, porque ya os digo, el algoritmo de Reinforce pues está bien. Quizás lo podíamos entrenar un poco más, cambiar los parámetros del descuento, los parámetros del learning rate, y obtener algo un poquito más estable. Pero bueno, como veis, se termina. Se resuelve el entorno, que es de lo que... Bueno, lo dicho, en los próximos vídeos veremos los otros algoritmos que, bueno, lo dicho, PPO es algo que sin saber estáis utilizando todos los días cuando interactuáis con el chat GPT y con los otros LLMs. Están utilizando estos algoritmos, esta forma de, digamos, sí, de reinforcement learning y todo esto para poder entrenar y optimizar los modelos y que den respuestas. Obviamente es mucho más complejo de lo que os estoy diciendo, pero
Estos son unos fundamentos que son muy buenos tenerlos para cuando luego queráis hacer otras cosas más interesantes que veremos, sobre todo en el tema de fine tuning de LLMs, que veremos una vez que hayamos pasado por todos las variantes, tanto Q-Learning como Policy Optimization, como los modelos híbridos. Muy bien, lo dejamos aquí. Eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Un tema muy interesante, como siempre, como todas las cosas que vemos. A mí me gusta mucho el tema Reinforcement Learning. Espero que os guste a vosotros también. Lo he dicho, espero que os haya entretenido, que os haya gustado, que os haya resultado de interés. Y si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal si no estáis ya suscritos, considerar haceros miembros de pago. De esa forma, pues así también me ayudáis a seguir con este proyecto. Y bueno, pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. También podéis ayudarme, pues ya sabéis, con el tema de los likes, de comentarios, siempre que sean buenos comentarios, más que buenos, que buena crítica es aceptada, que sean educados, ¿no? Se acepta también cualquier otro tipo de comentario, no pasa nada, simplemente que lo que nos acepta son pues insultos y todo ese tipo de cosas. Como cualquier persona, me puedo equivocar, puedo decir una cosa mal, yo no lo sé todo, lo que sé os lo cuento, y como cualquier persona pues se puede equivocar o algo puede estar mal explicado. Eso es normal, eso cualquiera de esas críticas es aceptada. Otras ya insultos y otras cosas sin ningún sentido, pues ni las acepto, y a cualquiera que eso pues lo echo fuera del canal, porque vamos, suficiente tengo ya. Y bueno, también eso, pues podéis compartir vídeos con amigos y compañeros, y de esa forma pues también el algoritmo de YouTube pues posiciona mejor este contenido con respecto a... Bueno, venga, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.